y Padre, nosotros, tus hijos. Oh, mi Rey, mi Dios, mi Señor, esta noche te decimos, oh, Señor Jesucristo, gloria, honra y alabanza a ti, mi Dios. Gloria, honra y alabanza a ti, mi Rey. Porque, oh, mi Dios, tú lo has hecho todo posible a través de la sangre preciosa de mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Señor y Redentor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, de verdad que tantas cosas, mi Dios, que en este mundo, oh Padre Celestial, se viven, y tantas distintas filosofías, Padre, que en este mundo se practican, pero en ninguna de ellas, Padre, hay la seguridad y la certeza de la vida eterna como la hay en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él nos ha dicho en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Ahora esta noche, Señor, en tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos enseñe a través de ella, y sea el Espíritu que nos recuerde lo que tú nos enseñes esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para la noche de alabanza y adoración? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces no se les olvide que va a ser el día viernes a las 7 p.m. para venir a alabar al Señor. Vamos a venir a cantarle a Dios. Y después de alabar a Dios, pues entonces vamos a comer juntos, ¿no? Vamos a tener nuestro potluck y entonces ahí vamos a compartir un momento de compañerismo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 27 de los versículos 1 al 12. Quiere decir que estamos comenzando, que es en las 7:17. Vamos a acabar más o menos como para eso de las 9:30, por ahí. Bueno, más o menos por esa hora. Yo sé. Ustedes me van a decir, ahí apaga las luces cuando te vayas, ¿no? Yo sé que lo voy a hacer. Así es de que va a estar bueno esto, ¿eh? Son 12 versículos y no lo vamos a estudiarlos así rapidito. ¿Qué les parece? El tema del mensaje es el error de confiar en el corazón. El error de confiar en el corazón es el tema del mensaje. En el capítulo 26 tocamos el tema, la segunda prueba para los hijos de Dios. Como miramos en el capítulo 26, David fue nuevamente probado para ver si por fin le quitaba la vida a Saúl. O sea, nuevamente tuvo la oportunidad de traspasar con una lanza a Saúl e eliminar a aquel que lo perseguía y le quería quitar la vida. Pero nuevamente podemos ver que no cayó en ¿qué? En la tentación de librarse de aquel que lo perseguía. No se dejó vencer. No se dejó vencer por los deseos de las personas que estaban a su alrededor, de sus soldados, de sus generales, de sus coroneles, de sus tenientes, ¿no? Que estaban caminando con él. Porque ¿qué le dijo a Abisai? Le dice a Abisai, ¿sabes qué? Nada más dime la palabra y yo agarro la lanza y le traspaso, se la clavo de tal manera que no hay que darle un segundo golpe. O sea, eran expertos en guerra, eran expertos en matar, ¿no? Sabían dónde meter la lanza para eliminar a su enemigo de un solo golpe, de una sola tirada. Y es lo que le pidió Abisai a David. Le dijo, David, dame oportunidad. Mira que este hombre nos está haciendo la vida de cuadritos. Nos hemos estado escondiendo de él por tantos años, tanto tiempo ya. Déjame acabar con esta tortura, con este martirio. Me gusta mucho el corazón de David. Porque dice él, ¿he yo de extender mi mano contra el ungido de Jehová? ¿He yo de extender mi mano contra el ungido de Jehová? Es una pregunta que nosotros de verdad deberíamos de meditar en ella.
Por el hecho de que en Saúl, aunque fuera un villano, aunque fuese una persona impía, el aceite de Jehová estaba sobre su cabeza. Y David respetaba eso. David respetaba eso. Por ello es que tenemos que tener nosotros eso en mente. ¿Por qué? Porque, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido ungidos. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y el aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo. Solamente aquellos siervos sobre los cuales iba a venir el Espíritu de Dios eran ungidos con aceite. Reyes, sacerdotes, profetas y hombres con misiones especiales. Eran las únicas personas que recibían la unción del Espíritu Santo. Eran ungidos con aceite. Y por ello podemos ver que David entendía el concepto. Y como entendía el concepto, él no se atrevió a extender su mano sobre aquel hombre al cual Dios ungió. Y dijo, hey, si Dios le ha de quitar la vida, que sea Dios el que le quite la vida en el campo de batalla, o como Dios así elija quitarle la vida a Saúl. Pero yo no le voy a quitar la vida. Por ello es que el tema de hoy nos saca de ¿qué? Nos saca de onda. ¿Por qué razón nos saca de onda? Por el hecho de que vemos a David actuando de una manera que nos deja con la boca abierta. Por el hecho de que su nombre, conforme al corazón de Dios, aprendió de sus errores, enmendó su pecado al haber mentido al sacerdote, y por causa de él 85 de los sacerdotes murieron, y también sus familias, sus ganados, sus hijos, sus niños, todos murieron. Y enmendó su error y comenzó a caminar conforme al corazón de Dios. Comenzó a caminar de una manera recta. Pero en este capítulo encontramos algo que literalmente nos deja con la boca abierta. ¿Cómo es posible que un hombre así nomás de la noche a la mañana cambie de mente y haga lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer? Eso es lo que vamos a mirar esa noche. Por ello el tema, el error de confiar en el corazón. El error de confiar en el corazón. Es un error en el cual nosotros no podemos caer, iglesia. Es un error en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque ahora hay muchas personas que te dicen, ama si lo sientes en el corazón. Hay muchas personas que te dicen, divórciate si no sientes amor en el corazón. Hay muchas personas que te dicen, ayuda al prójimo si lo sientes en el corazón. Hay muchas personas que te dicen, obedece los deseos de tu corazón antes que todas las cosas. E incluso si tú vas a la internet y pones corazón, te salen infinidades de diseños y fotografías con un corazón y siempre haciendo énfasis en la persona, haciendo énfasis en que nosotros tenemos que hacer caso, obedecer a nuestro corazón. Y es totalmente contrario a la palabra de Dios, totalmente contrario a lo que la Escritura nos dice a nosotros. Por ello es que en el versículo 1, si ustedes se dan cuenta, para empezar el primer tema, el primer punto de esta noche, el primer punto es el primer error de David, fue confiar en su corazón. Primer error de David fue confiar en su corazón. Ese fue el primer error de David. En el versículo 1, escucha lo que nos dice. Dijo luego David en su corazón. Ahí está la clave. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Lo dijo en voz alta, no sabemos, quizá lo haya dicho en voz alta, porque para que el pueblo le siguiera a él a la tierra de los filisteos, tiene que haberlo dicho en voz alta. Dice, a fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Date cuenta lo que el versículo nos dice a nosotros. Analízalo, obsérvalo, interprétalo y aplícalo.
Porque vemos primeramente que David está maquinando un plan en su corazón. En los capítulos anteriores miramos que cada vez que él se iba a mover, ¿qué es lo que hacía? Consultaba a Jehová. Buscaba a Dios, buscaba ¿qué? La voluntad de Dios. En este capítulo vemos que él no busca la voluntad de Dios, él busca lo que él tiene en su corazón, lo que él siente en su corazón. Y nuevamente dice, al fin seré, o sea, hablando de él mismo, ¿no? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Dice, me será mejor, una vez más, haciendo énfasis en quién, en el yo, en el ego, en su persona. Todo este versículo es acerca de David, lo que David quiere, lo que David desea, lo que David siente y lo que a David le conviene. Pero en ningún momento encontramos aquí una palabra que diga, ok, voy yo a qué, voy yo a consultar a Dios y voy a buscar el corazón de Dios, voy a consultar la mente de Dios para ver qué es lo que Dios me dice respecto a mi futuro. En ningún momento encontramos eso en este versículo. Por ello es que la triste historia de Primera de Samuel comienza con algo que David dijo en su corazón. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros, desafortunadamente, caemos en el pecado. ¿Por qué? Porque comenzamos a maquinar en nuestro corazón. Comenzamos a cavilar ideas y a acumular información y a hacer y a tomar decisiones en el corazón y nunca en la palabra de Dios. Podemos ver acá. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo para moldear nuestro pensamiento, nuestras acciones e incluso todo nuestro destino. Todo nuestro destino. Lo que decimos en el corazón. Vamos a ver cómo la vida de Saúl es moldeada en una manera muy diferente a lo que Dios tenía planeado para él. ¿Por qué razón? Porque él comenzó a ver lo que le acomodaba, lo que le convenía y lo que debía de hacer supuestamente para salvar su vida, viendo que Dios lo había librado de la mano de Saúl todo este tiempo. Y no solamente de la mano de Saúl, sino de aquellos que lo acechaban. Pero no hizo conforme a lo que Dios le indicó a él. Por ello es que Jeremías nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y los efectos del tal son muy, pero muy, muy dolorosos. Muy dolorosos. Si te vas a dejar regir por el corazón, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Si te vas a dejar llevar por tus sentimientos, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Si te vas a dejar llevar por cómo te sientes, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos en David. Esa resolución de David fue en todo sentido equivocada. En primer lugar, porque se aleja del lugar donde el profeta de Dios le dijo a él que no se fuera a ir de ese lugar. En 1 Samuel 22:5, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Eret. Dios le dijo a quién? Dios le dijo a David dónde habitar. Dios le prometió a David cuidar y guardar de él. Pero ahora él, ¿qué hace? Ahora él quiere hacer lo que siente en su corazón. Lo que siente en su corazón. En segundo por lanzarse a una tierra idólatra, por echar
por echarle, a lo cual había pronunciado una maldición sobre sus enemigos. Él mismo, ¿quién? El mismo David había pronunciado una maldición sobre aquellas personas que no eran seguidores de Dios. Cae en la misma, cae, además cae preso en sus mismas palabras. Muchas veces decimos nosotros, hey, ¿sabes qué? Yo no me voy a alejar de Dios. Yo no me voy a apartar de la voluntad de Dios. Yo siempre voy a vivir para Dios. Voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Cuésteme lo que me cueste y haga lo que tenga que hacer. Yo siempre voy a caminar con Dios. Eso fue lo que David pronunció. Pero quedó preso en sus propias palabras. Fíjate lo que nos dice el versículo 19 del capítulo 26. El versículo 19 del capítulo 26. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a los dioses ajenos. Ve y sirve a los dioses ajenos. Y de la manera en la cual él está actuando en estos momentos, es exactamente lo que está haciendo. Está dejando a Israel, está dejando a Judá, se está alejando del pueblo de Dios y se está yendo a ciudades paganas, donde adoran dioses ajenos. Y es lo que está haciendo David. Dios, aún a pesar de su mala decisión, obró a favor de él. ¿A favor de quién? A favor de David. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios son llamados. Aún en este movimiento, Dios dirige por la providencia, por su divina providencia, a David, y guarda y cuida de él. Y acá en este lugar, a pesar de sus malas decisiones, va a hacer que Dios va a hacer cosas grandes en la vida de David. Lo que a mí me dice esto, hermanos, es lo siguiente. ¿Sabes qué? Todos estamos propensos a caer. Todos. No hay persona que me diga a mí, ¿sabes qué? Yo nunca voy a caer, porque la palabra de Dios, mire que el que diga que está fuerte, que no caiga. ¿Por qué? Porque dura va a ser su caída. Y difícil. Entonces, vemos que no solamente Dios en el medio de esta situación va Él a obrar a favor de ¿quién? A favor de David, sino que Dios en su infinita misericordia va a dirigir los pasos de David, aun cuando está fuera de la voluntad de Dios. Lo que eso quiere decir es que Dios, hermanos, no nos abandona, no nos deja en ningún momento. Dios no nos deja. Aun cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Su Espíritu está atrás de nosotros, como diríamos nosotros, cazándonos, buscándonos. ¿Para qué? Para hacernos volver a la voluntad de Dios, para meternos nuevamente en el camino, para meternos nuevamente en el redil, ser parte de las ovejas del Señor. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. En el versículo 2 dice, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David huyó a esta tierra cuando salió huyendo de Saúl por primera vez. En el capítulo 21, en el versículo 10, nos dice la escritura que, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Se regresa al mismo lugar donde huyó la primera vez. Pero acá tuvo una experiencia amarga, horrible, que él pensó que le iban a quitar la vida. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra?
¿No es este de quienes cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? O sea, ¿qué miramos acá? Miramos que David estuvo en esta ciudad ya una vez. Y en esta ciudad David estuvo a punto de perder su vida. Y tú dirías, bueno, ¿sabes qué? Ir ahí es meterse en la boca del lobo. Regresar a este lugar significa que las cosas se me pueden voltear. ¿Y qué puede pasar? Me pueden eliminar completamente. Pero, como sabemos, el tiempo había pasado y ahora los filisteos estaban convencidos de que David era enemigo de Saúl. Era enemigo de Saúl. O sea, ahora él no peleaba en los ejércitos, escuadrones de Saúl. Ahora David era un hombre solitario con un pequeño ejército de 600 hombres. Un pequeño ejército de 600 hombres que para él que para el rey Aquís serían de gran beneficio. De gran beneficio. ¿Por qué razón de gran beneficio? Por el hecho de que David era muy reconocido como un hombre muy valeroso, un hombre muy valiente, un hombre que se la jugaba en el campo de batalla. Peleaba a la par de sus soldados y en ningún momento retrocedía. Era un hombre muy valiente y era conocido por su valentía. Entonces ahora, al él llegar a este lugar, está llegando a este lugar en un momento de desesperación. En un momento de desesperación. David está buscando salvar su pellejo. David está metiéndose en la boca del lobo, está jugando con fuego, se está metiendo en la casa de su enemigo. Y eso es lo que hace el desánimo y la desesperación. El desánimo y la desesperación no nos deja pensar claramente. Nubla nuestros pensamientos. El desánimo y la desesperación nos aleja de la mente de Dios. Opaca la voz de Dios, es más, la silencia completamente. La silencia completamente. Si tú te das cuenta y tú tratas con una persona que está pasando por un momento de desesperación y tratas de hablarles, hacerles razonar, no puedes. No puedes hacerles razonar. ¿Por qué razón? Por el hecho de que esa persona, su mente está tan aconglomerada y tan nublada que no le entran las palabras. No le entran las palabras. Y aún peor, David se ve hundido en un pozo sumamente profundo. Sumamente profundo. ¿Por qué? Porque ya no pensaba con la mente de Dios, ahora pensaba con la mente del hombre. Ahora pensaba a la manera del hombre. Y por pensar a la manera del hombre, entonces este hombre viene a buscar al hombre, buscando ayuda del hombre. En vez de buscar ayuda de Dios, vino a buscar ayuda de un rey pagano. De un rey pagano. Iglesia, que esto sea para nosotros una ilustración para nosotros no hacer lo mismo. Que cuando estemos pasando por alguna dificultad en la vida, no vayamos a nuestro vecino que es un incrédulo y le contemos nuestra vida y la situación que estamos viviendo. Que seamos nosotros sabios y entendidos, que si estamos pasando por una circunstancia o una situación difícil, busquemos consejo de Dios con personas que amen a Dios y que tengan una relación íntima y personal con Dios para que nos aconsejen a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque David está buscando protección bajo
un rey que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios. Por ello, nos lleva esto a nuestro segundo punto. Y el segundo error de David fue morar con los paganos. Segundo error de David fue morar con los paganos. Fíjate lo que nos dice el versículo 3. Moró David en Aquís, en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. David fue buscando refugio para él, para sus hombres y para sus familias. En 1 de Samuel, capítulo 21, de los versículos 10 al 15, Dios le permitió a David refugiarse en este mismo lugar. Y en este mismo lugar es donde él ahora regresa. Regresa a este lugar. ¿Por qué regresa a este lugar? Porque lo dejaron salir con vida. Por el hecho de que entendieron que él estaba huyendo de Saúl y se había hecho abominable a Saúl. Por el hecho de que ahora es de gran beneficio para Aquís tener a David. Por ello es que vuelve a este lugar y le permiten regresar a este lugar. Y en el versículo 4 dice, vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. En otras palabras, David logró su meta inmediata porque Saúl dejó de perseguirlo. Eso es lo que él quería. ¿Él quería qué? Quería que Saúl no lo persiguiera más. O sea, logró lo que él quería. Pero ahora David está en una posición comprometedora que lo dejará peor que antes. Ahora está sometido a un rey filisteo. Está sometido a un rey filisteo. No tenemos registro de ningún salmo o de nada que David haya escrito en el tiempo que estuvo en esta región. Nada en la palabra de Dios nos muestra a nosotros que David haya tenido una comunión íntima y personal con Dios durante su época de exiliado en este lugar. Y en el versículo 5 y 6 nos dice, y dijo David a Aquís, si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar, escucha, tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dijo aquel día, aquí le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. David era un hombre como Saúl lo describe a él, no era un hombre muy astuto. Saúl describe a David como un hombre muy astuto. Y podemos ver aquí haciendo uso de su astucia. Haciendo uso de la astucia para ubicarse y ponerse en un lugar clave. Para hacer de las de él. Para hacer lo que a él le convenía hacer. Lo que él creía que debería de hacer. Él, no Dios, él creía que debía de hacer. Por ello es que le pide a quien, le pide a Aquís que le dé un lugar para él, para su gente, fuera de la ciudad real, fuera de los ojos del rey, fuera de la supervisión del rey. ¿Está haciendo uso de qué? Está haciendo uso de astucia. Pero hay algo acá que te debería dar vueltas en el estómago. O sea, deberías tú sentirte, conmovido por las palabras de
por las palabras de David. Porque nos dice acá claramente en el versículo 5. Dice pues, ¿por qué ha de morar tu siervo? Dice, tu siervo contigo en la ciudad real. Está diciéndole a Aquís, como siervo tuyo te cedo todos mis derechos, me pongo bajo tu voluntad y estoy a tu servicio en todo lo que tú quieras y en todo lo que tú deseas. Es algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Porque al nosotros someternos al señorío y a la voluntad del mundo, que es lo que estaba haciendo acá David, se estaba poniendo bajo el yugo del diablo. Y muchas veces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos ponemos el yugo y nos sometemos a las cosas de este mundo, entonces nos hacemos siervos del mundo. Y David se estaba haciendo siervo de un rey pagano. Se estaba poniendo bajo la voluntad de un rey pagano. Y le dice, se ha me dado lugar para que habite allí. Y en la mente de David no solo sabía él que estaba viviendo entre los impíos, sino que él tenía un plan. David tenía un plan. ¿Y quería echar a qué? Quería echar a andar ese plan. No comprometamos nuestro testimonio, hermanos, para sacar ventaja de alguna situación. No comprometamos nuestro caminar con el Señor por el simple hecho de que si lo hacemos, vamos a salir beneficiados. Porque el beneficio al final del día, ¿sabes qué? No nos va a servir de nada porque no fue recibido de parte de Dios. No fue recibido de parte de Dios. David necesitaba un lugar donde esconderse. David necesitaba un lugar donde meterse. Le dieron Ziklag. Ziklag era una ciudad amurallada. Lo que quiere decir es que Ziklag era una ciudad que estaba protegida por muros. Y él se sentía seguro en esa ciudad. ¿Por qué? Porque estaba dentro de una ciudad con muros. Dios no necesita ponerte a ti en una ciudad con muros para protegerte a ti de la mano de tu enemigo o de aquel que acecha tu vida. Dios no necesita nada de eso. Es más, en Dios está el poder para destruir muros. Lo miramos en Josué capítulo 6 versículo 1. Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo entrego en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y en el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Los de la ciudad de Jericó estaban bien seguros. Se sentían ellos que estaban bien seguros. La ciudad de Jericó estaba amurallada, tenía doble muro. Tenía un muro exterior, tenía un muro interior. Y ellos decían, somos intocables. Esta ciudad es impenetrable. No hay quien nos pueda hacer frente, no hay quien nos pueda vencer, porque estamos bien protegidos. Ziklag de la misma forma. Tenía muros a su alrededor, era una ciudad protegida, era una ciudad donde David y su gente se sentían seguros.
Pero quiero que sepas que Dios nos tiene a nosotros una barrera de protección alrededor nuestro, la cual es impenetrable. Impenetrable. Los muros, hermanos, caen. Los muros son destruidos. Pero la barrera de protección que Dios nos pone a nuestro alrededor, nadie la puede cruzar. Ni aun los dardos del enemigo. Ni los dardos del enemigo los pueden cruzar. Por ello es que vemos que David está buscando un lugar donde morar seguro. Y Dios le prometió a él, le dijo: hey, David, anda, ve a Judá, quédate en Judá. Mantente en Judá, porque yo te voy a guardar, te voy a proteger y no te voy a dejar solo. Pero acá él quitó los ojos de Dios. ¿Y los puso en qué? Los puso en él, en su persona. Los puso en su persona. Eso sucede cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en nuestra economía, los ponemos en nuestro cónyuge, los ponemos en nuestros hijos, los ponemos en nuestra familia. Quitamos a Dios del medio y decimos: Señor, si me haces falta, a lo mejor puedo venir a ti. Pero por ahora tengo a mi esposo, tengo a mi esposa. Por ahora tengo mi trabajo. Por ahora, hey, Señor, ¿sabes qué? Tengo una muy buena cuenta de banco. Por ahora, hey, ¿sabes qué? Tengo quien me ayude. Si ya todos esos recursos se agotan, entonces quizá volveré a ti. Dios no quiere que actuemos de esa manera. Porque nuestra protección, hermanos, no están en las cosas de este mundo. No están en las cosas de este mundo. Y David, cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51 dice: no apartes de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque se sentía seco. Se sentía seco, se sentía fuera de la voluntad de Dios. Y cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, te sientes seco. No hay propósito en la vida. No vale la pena vivir en este mundo si no vivimos para Dios. Por el hecho de que cuando tú vives no tienes propósito. ¿Cuál es su propósito? Levantarte e ir a trabajar. Y después venir a la casa, pelear con la mujer o pelear con los hijos. Y después regresar nuevamente al trabajo al otro día. O sea, se convierte en una rutina que al final del día, ¿sabes qué? Es tediosa. Cansa. Por eso es que hay tanta gente adulta, tantas personas mayores que cuando los miras tienen un rostro demacrado, no tienen deseos de vivir. ¿Por qué? Porque no hay propósito. Pero aquella persona que tiene a Cristo en su corazón siempre tiene una sonrisa y su rostro siempre está radiante. Porque tiene propósito. Sabe que cuando el mundo se acabe o cuando su vida termine en esta tierra, Él no deja de existir. O sea, pasa de esta tierra a la presencia de Dios y está con Dios por la eternidad. Por ello es que, hermanos, no debemos buscar protección aquí en esta tierra. Tenemos que buscar a Dios, tener los ojos puestos en Dios y confiar en Dios y vivir para Dios en toda hora y en todo tiempo. En el versículo 7, nos dice el versículo 7, fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses fue el tiempo que David estuvo en Ziklag. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Es lo que nos dice la Escritura, ¿no? ¿No nos dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios? ¿No nos dice así la Escritura? Que son llamados conforme a lo que Dios ha predispuesto para nuestras vidas. Bueno, fíjate lo que nos dice en 1 Samuel 13:19. En 1 Samuel 13:19. Porque los filisteos eran los únicos que manejaban el hierro. En 1 Samuel 13:19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, su arado, su azadón, su hacha y su hoz.
No habían armas en Israel. Dios pone a David en la ciudad de los filisteos, donde se forjaban las espadas, donde se forjaban las lanzas, donde se forjaban las jabalinas, donde se forjaban los escudos. Lo pone a él en un lugar y le da gracia en los ojos de un rey pagano. ¿Y sabes qué es lo que hace David? Se arma hasta los dientes. Se arma hasta los dientes en este lugar. Por ello es que dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. Para nosotros y en nuestros ojos. La movida de David fue un gran fracaso. Y quizá lo veamos de esa manera, pero en sí no. Dios está trabajando, está obrando. Dios está obrando. ¿Por qué, hermanos? Porque algo más ocurrió mientras David estuvo en Ziklag. El ejército de Saúl comenzó a desertar. ¿Comenzó a desertar de quién? Comenzó a desertar de Saúl. ¿Y fueron a dónde? Fueron a David, a Ziklag. Fueron a buscar a David. Fíjate lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 12:1. Primera de Crónicas 12:1 dice, esos son los que vinieron a David en Ziklag. Escucha, estos son los que vinieron a David en Ziklag. Estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. O sea, estos habían peleado. ¿Con quién? Habían peleado bajo las órdenes de David y habían peleado bajo el comando de Saúl. Y dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín. ¿Dice qué? De los hermanos de Saúl, de Benjamín. O sea, estos eran de los meros de Saúl. El principal es Easer, después Joás, hijo de Samá, Gabaita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Barak, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusía, Jerimot, Belías, Samarías, Zafatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer, Jasobeam, Coreitas y Joela, Sabadías, hijo de Joram, de Gador. En el versículo 8, escucha. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros en escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así que su ejército creció en gran manera. Su ejército creció en gran manera. ¿Por qué razón creció en gran manera? Porque vemos que del ejército de Saúl comienzan a desertar los más valientes. Y comienzan a unirse ¿a quién? Comienzan a unirse a David. Huyen de Israel, pasan la frontera de los filisteos, vienen a buscar a David y se unen ¿a quién? Se unen a David. Dios está obrando, hermanos, de una manera sobrenatural. Por ello es que decimos nosotros, lo que hizo David fue un gran error. Y sí lo es, porque lo hizo fuera de la voluntad de Dios, pero Dios obra todas las cosas para bien, para aquellos que le aman a Él y son llamados conforme a su propósito. Dios obra de una manera gloriosa y maravillosa. Por ello es que entendemos
que lo que está pasando acá, lo que estamos viendo aquí en estos versículos, es algo, hermanos, que nos debería dejar a nosotros con la boca abierta, por el hecho de que Dios está obrando en la vida de David, aun cuando David está fuera de la voluntad de Dios. Está preparando el camino, está preparando el terreno, está adiestrando a David y lo está armando, la gente se le está uniendo con el propósito que Dios eventualmente nos va a revelar a través de los siguientes capítulos que vamos a seguir estudiando en Primera de Samuel. El tercer punto de esta noche, el tercer error de David: convertirse en un saqueador. Convertirse en un saqueador. En el versículo 8: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Podemos ver que la actitud de David no es la correcta. No es la correcta. Porque nos dice acá que subían David con sus hombres y hacía incursiones. La palabra hebrea incursiones viene del verbo despojar, con la idea de despojar a los muertos de sus vestidos. Se mataban a todo el mundo y después lo desnudaban y le quitaban la ropa, y se llevaban la ropa, se llevaban el ganado. Mataban a todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños, y todo el que se le atravesaba. Qué triste, ¿no? Que un hombre de Dios, el cual Dios había llamado con el propósito de usar de una manera sobrenatural en Israel, darle a él la oportunidad de ser él el cual, porque le puso en el corazón erigir el templo, o sea, hacer el templo, el primer templo de Israel, el primer templo de Dios en Israel. No pudo hacerlo, no logró hacerlo, porque vemos que acá no solamente se está manchando las manos con sangre inocente, sangre a la cual Dios no le envió a pelear. Si tú estás en una guerra, estás tú peleando y tú matas a tu enemigo, Dios no lo mira como pecado. Dios lo mira como que estás peleando para defender tus derechos o para defender tu vida. Pero cuando tú vas a la guerra deliberadamente y matas gente inocente, nada más por matar gente inocente, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y podemos ver acá que ellos robaban a las personas del pueblo, mataban a las personas y acababan con todo lo que encontraban a su paso. No te confundas, este no era el corazón de Dios para la vida de David. Dice que subía contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas. David se consolaba en que solo atacaba a los enemigos de Israel y creía que él estaba haciéndole un gran favor a Dios. No le estaba haciendo ningún gran favor a Dios. No le estaba haciendo ningún favor a Dios. Porque nos dice que no dejaba con vida a nadie. A nadie. Estaba saqueando las ciudades. Estaba saqueando las ciudades. Estaba robando.
estaba ultrajando, estaba despojando a todo mundo. Y muchas veces cuando miramos algo así decimos nosotros, ¿sabes qué? Esa persona no tiene perdón de Dios. Miramos a una persona que está hundida en las drogas y decimos, hey, ¿sabes qué? Ese está perdido. Miramos a una persona que es un maleante, un malhechor y decimos, ese no tiene perdón de Dios. Pero eso es nuestro sentir, eso es nuestro pensar. Esa es de la manera que nosotros juzgamos la situación. Pero en sí no es el corazón de Dios, ¿entiende? No es el corazón de Dios. Porque vemos que este hombre no solamente es un saqueador, no solamente está dando muerte a personas inocentes, pero vemos que aún a pesar de eso, Dios tiene un plan perfecto, algo que Dios quiere llevar a cabo en su vida y Dios lo va a lograr. ¿Qué te hace a ti pensar que ese drogadicto no está en los planes de Dios para hacer algo grande de esa persona? ¿Qué te hace pensar a ti que esa persona que es un maleante, es un asesino, digamos de esta manera, Dios no lo puede usar de una manera sobrenatural para hacer cosas grandes y maravillosas? Porque en los negocios de Dios, hermanos, lo único que Dios busca es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Es lo único que Dios busca y quiere y desea de todos nosotros. Si nosotros nos creemos buenos porque no hemos hecho drogas, porque no hemos estado en la cárcel, porque no hemos sido infieles a nuestro cónyuge, o porque X razón, tantas cosas que podemos poner en la lista, y dirás tú, bueno, Dios pues me tiene a mí en un lugar especial porque yo siempre he sido una persona buena. Bueno, pues ¿sabes qué? Dice la Escritura que hay uno solo bueno y ese es Dios. Lo que quiere decir es que por muy bueno que te hagas pasar, eres un pecador o una pecadora. Y todos necesitamos el perdón de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Por ello es que vamos a mirar en el versículo 10, dice, y decía Aquís, ¿dónde habéis morado hoy? ¿Dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Nehuev de Judá, y en el Nehuev de Jeramael, y en el Nehuev de los Eneos. David está ¿qué? Mintiendo. David está mintiendo. Se olvidó que sus mentiras causaron la muerte a 85 sacerdotes. Se olvidó de eso. Y nuevamente cae en ¿qué? Cae en el error. Cae en el error de la mentira. Dice mucha gente, oye, en la Biblia no hay mentiras. Oye, espera un momento, ¿y qué es esto? O sea, Dios no miente. Dios nunca miente, pero nos da ejemplos de personas que mienten para que veamos las consecuencias de ellos, para que veamos cómo Dios lidia con estas personas que mienten, para que nosotros no mintamos. Eso es lo que hace Dios. Permite estas escenas, permite estos pasajes en la Biblia para que nosotros veamos que si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo la osadía de mentirle a un rey pagano y Dios aún así se compadeció de él, quiere decir que nosotros tenemos esperanza, ¿no? Amén. Tenemos esperanza. Hay esperanza para nosotros. Nos dice en 1 Samuel 22:18. Dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg a Domita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Hizo así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Itob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Esto vino ¿por qué? Esta matazón fue a razón de ¿qué? A razón de la mentira. Fue a razón de la mentira. David no le mentía a Aquís porque se sintiera avergonzado de lo que hacía.
mentía para ganar el favor de Aquís. Y eso desafortunadamente muchas veces es lo que nosotros hacemos. Luego dicen por ahí, una mentirita blanca no hace daño a nadie, ¿no es verdad? Pero no hay tal cosa, hermanos. No hay mentirita blanca, ni negra, ni amarilla, ni roja, ni color café. No, son mentiras. Mentira es mentira. No importa de qué color tú la quieras disfrazar, es mentira. Y la Escritura nos dice que el diablo es el padre de la mentira. Y el que miente es hijo del mentiroso, ¿no? Del diablo. Entonces tenemos que ser nosotros, ¿qué? Ser sabios y entendidos. Ser sabios y entendidos. David sabía que el líder de los filisteos eventualmente se enteraría de sus fechorías. Y entonces sí se las iba a ver, ¿en qué? Se las iba a ver difíciles. Se las iba a ver difíciles. Porque esta tierra de los filisteos, aunque los amalecitas, los geseritas y esa otra tribu que estaba viviendo en ese lugar no eran parte de los filisteos, eran personas que contribuían a la economía de los filisteos. Pagaban impuestos. Eliminarlos a ellos significaba que no iba a venir, ¿qué? No iba a venir entrada económica para el país. Y en el versículo 11 dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gat, diciendo, no sé que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Esta fue su costumbre. Se los mataba para que no fueran a darle aviso al rey. Y nos dice que esto es lo que hizo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra de los filisteos. Una pregunta. ¿Te gusta que te mientan? ¿Te gusta que alguien te mienta a la cara y así que te esté hablando como si te estuviera hablando la verdad? ¿Verdad que no es bueno? ¿Verdad que no es saludable? Yo he dicho siempre a los que trabajan conmigo, el día que tú me mientas a mi cara, que me mientas así, descaradamente, de ahí en adelante has perdido mi confianza. Porque ya no sé si me estás hablando la verdad o me estás echando mentiras. Háblame siempre con la verdad y solucionamos el problema. Si quemaste un motor, ¿sabes qué? Lo cambiamos, lo reparamos, ponemos uno nuevo. Pero no me digas que se quemó porque hubo una sobrecarga. No me digas eso. No me digas eso. Dime, ¿sabes qué? No sabía cómo alambrar ese motor y puse las fases al revés y cuando lo encendí, ¡pum!, se explotó. O me digas, me lo mandaron defectuoso. No digas tal cosa. Háblame con la verdad siempre. ¿Qué puedo hacer? Nada. Podemos solamente corregir el error, corregir el problema. Podemos solucionar la situación. Y si dices la verdad una vez, nunca más vas a tener que cubrir lo que dijiste. Porque siempre vas a hablar con la verdad. Y si hablas con la verdad, siempre vas a ser reconocido. Ahora, si dices una mentira, tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y después tienes que decir otra mentira para volver a cubrir esas dos mentiras que ya dijiste. Y vas a vivir en un mundo de mentiras. Y ahí es donde viene lo que la palabra de Dios nos dice, que el diablo es padre de mentiras. Y el que miente y no puede corregir su estilo de mentira o de mentir, pues pasa a ser ¿qué? Hijo del diablo, ¿no? En el versículo 12, y Aquís creía a David. ¿Tú ves? Lo decía tan convincente que hasta Aquís se lo creyó. Y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre, ¿qué? Siempre mi siervo. O sea, ya no tiene
David ya no tiene vuelta de hoja. David ya no puede regresar ¿a dónde? Ya no puede regresar a Judá. Ya no puede regresar a Israel. Porque está matando a los de Israel. Y los de Israel están buscando su vida para quitarle la vida porque está atacando a los de Israel. Lo que menos sabía era que él estaba atacando a su propia gente. Estaba acabando con su propio pueblo. Estaba acabando con sus vecinos. Y le creía a David todo lo que David le decía. Pensaba que estaba hablando verdad. Y que se había convertido en un fiel siervo de Aquís. Por ello es que Aquís pensaba que estaba en una buena posición. David estaba atrapado en la telaraña y Aquís era ¿qué? Era la araña. O sea, Aquís lo estaba enredando cada día más y más y más y lo estaba hundiendo. Porque le estaba dejando atacar a Israel. Le estaba dejando atacar a Judá. Le estaba dejando ir y saquear las ciudades de Israel. Él creía que estaba haciendo eso. Él creía que tenía el control. Así es de que esta fue una etapa muy oscura en la vida de David. Y dirás tú, bueno, ¿por qué Dios permitió esta porción de la Escritura? ¿Por qué Dios permitió escribir esto? ¿Qué hizo David? ¿Sabes para qué? Para darnos esperanza. Para darnos esperanza. Porque muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Cometemos un error, caemos en pecado o X razón. ¿Y qué es lo que decimos? Hey, ¿sabes qué? Ya Dios no me puede usar porque he fallado. Ya no soy apto para el reino de Dios. Ya Dios no me puede usar a mí porque tengo las manos manchadas. Ya Dios no me puede usar a mí porque estoy viviendo bajo las sustancias químicas. Ya Dios no me puede usar a mí por tantas cosas, ¿no? Y podemos ver que no es verdad, no es verdad. Dios nos puede usar en cualquier condición, en cualquier situación. Y Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Lo único que Dios requiere y quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Quiere que te arrepientas de tu vana manera de vivir y des la media vuelta y vengas a Él. Y dejes que sean sus brazos los que te reciban. Sean los brazos del Señor los que te reciban. Así es de que, ¿cómo aplicamos esos versículos en este capítulo a nuestra vida, hermanos? ¿Cómo los aplicamos? Acá podemos ver que David cometió 3 errores que afectaron su vida. Número 1, David cometió el error de confiar en su corazón. David cometió el error de confiar en su corazón. ¿Qué aprendemos? Que no debemos de confiar en nuestro corazón. No podemos confiar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es más engañoso que todas las cosas. Número 2, el segundo error de David fue morar con los paganos. Morar con los paganos fue el segundo error de David. Hermanos, alejémonos de áreas que nos lleven o nos conduzcan al pecado. Alejémonos de áreas o personas que nos conduzcan al pecado. Si hay una persona que te está influenciando y te dice, hey, ¿sabes qué? Échate una fría, ¿no? Hey, ¿sabes qué? Un vasito de ron, o échate una línea, ¿no? O fúmate un cigarrito de marihuana. ¿No te hace daño? ¿No es nada malo? ¿Sabes qué? Si estás tú siendo influenciado por una persona así, aléjate de esa persona, porque te va a hundir. Va a hundir tu familia, va a destruir tu testimonio y vas a terminar en el fango. Literalmente. ¿Lo vemos dónde? Lo vemos en David. Esta noche el Señor nos lo ha revelado de esa manera. Tercer error de David: convertirse en un saqueador y mentiroso. ¿Sabes qué? Si te alejas de la voluntad de Dios, esa va a ser tu vida. Esa va a ser la manera en la cual tú vas a vivir, vas a hacer. Vas a saquear, vas a mentir.
Vas a buscar la oportunidad de quitarle a aquel que tiene lo poquito que tiene para entonces agregarlo a lo tuyo. Y eso es lo que vemos acá en la Escritura, hermanos. O sea, el Señor nos ha revelado a nosotros esta noche esta porción de la Escritura, no para que digamos qué malo fue David y qué errores más grandes cometió. No, es para que nosotros no cometamos los mismos errores. El Señor nos está abriendo la mente, nos está abriendo los ojos, está hablando en nuestros corazones, nos está diciendo a nosotros esta noche, nos está diciendo a nosotros: mira lo que yo hice, mira lo que yo permití que viviera mi siervo David, para que tú no lo vayas a vivir, no vayas a cometer los mismos errores. Ahora dirás tú: bueno, si cometo estos errores, ¿no tengo esperanza? Sí, tienes esperanza. Dios te perdona, solamente tienes que arrepentirte. Es lo único que requiere, arrepentimiento. Y si te arrepientes, Dios es misericordioso y te abre los brazos y te recibe nuevamente en su reino, nuevamente en su presencia, y nuevamente quiere usarte grandemente para honra y gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y entonar este último canto, y así quedamos despedidos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Te pido, oh Señor, que este estudio, esta noche, Señor, mi Dios, nos sirva a nosotros para, oh Padre Celestial, corregir algunas deficiencias en nuestra vida. Y Señor, si nosotros, mi Dios, hemos dejado, oh Padre mío, gobernar nuestra vida por nuestros deseos, por el deseo de nuestro corazón, si, oh Padre mío, hemos venido, mi Dios, a morar, o hemos, Padre mío, rodeado nuestras personas de personas que no te aman, no te conocen, Señor, y nos hemos dejado influenciar por ellos, o si nos hemos convertido en saqueadores y mentirosos, Padre, esta noche te pido perdón. Te pido perdón por mí, por mis hermanos en Cristo acá en esta noche, Padre, y te pido que nos purifiques, Padre, que tu palabra, mi Dios, que es poder en los cielos, en la tierra y en todo lugar, oh Padre Santo, sea la que esta noche purifique nuestras mentes, nuestro corazón, y oh Padre Celestial, podamos mirar las cosas con tus ojos y vivir, Padre, conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Ayúdanos, te pido, Padre. No lo podemos lograr solos, te necesitamos a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, alejarnos del pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.